Ciao a tutti, come va? Sono Gise. Hola a todos, soy Gise y hoy veremos el pasado próximo. Bueno, elegí unos temas particulares con los que siempre tienen problemas o se siguen confundiendo o está bueno repasar, ¿sí? Por eso elegí modales, reflexivos, el pasado próximo, todas las cosas que me pidieron, básicamente. Y vamos a ver también el futuro anterior. No se asusten, muchos son más principiantes que otros, otros ya lo saben y lo tienen que repasar un montón porque se siguen confundiendo en lo mismo, que es normal, porque siempre se están confundiendo en el ésere y es normal, porque es un mínimo de porcentaje. Entonces vamos a volver a ver esto y les voy a dar un poquito más de herramientas con verbos transitivos e intransitivos, que tampoco quiero que se asusten con el nombre, y vamos a ir repasando los GC tips y todas las cosas uno a uno, ¿sí? Entonces, dijimos que el pasado próximo en italiano es el pasado que se usa en todo momento, ¿sí? El común, porque no existe el pretérito perfecto simple, que es fui, comí, dormí. Existe el perfecto que es he comido, he dormido, he ido. Por eso se compone de dos pedacitos, si se quiere. El verbo auxiliar y el verbo con el participio. Esperen que me abro la pizarra, acá. Bien, entonces, primero vemos esto y después vemos lo de los que auxiliar va y todo eso, ni se preocupen. Entonces, para decir he comido, he ido, etcétera, lo que hago es construir con el essere o con el avere y con el verbo más el participio. Los que se están preguntando qué es un participio, es cuando yo tomo el verbo y lo convierto en pasado, ¿sí? Cuando el verbo es regular, para poder hacer eso, cuando termine en are voy a poner ato, cuando termine en ere voy a poner uto y cuando termine en ire voy a poner ito. En castellano sería ir, ido, sería un ejemplo de participio irregular, que también es otro problema a resolver. Ahora se los voy a hacer todo en orden, solo les estoy presentando el tema en sí, pero si yo agarro el verbo comer, sería comido, ¿sí? Dormir, dormido. Bailar, bailado, ¿sí? Bien. El pasado próximo, entonces, se forma con, la persona no es necesaria en el italiano, se las puse como para hacerles una formulita. Verbo auxiliar en presente, ¿sí? Essere o avere, que ahora vamos a ver cuál elegir. El verbo con el participio, que era lo que les estaba explicando. Por ejemplo, parlare, parlato, ricevere, ricevuto, spedire, spedito. Y el resto de lo que yo quiera decir, ¿sí? Ho mangiato una pizza, sono andata al supermercato. Acá viene la primera pregunta, ¿sí? Que acá se los preparé. ¿Qué auxiliar debo utilizar? Son los tres problemas que ustedes tienen. Uno, ¿qué auxiliar debo utilizar? Se los puse acá. Dos, ¿por qué cambia de género y número cuando utilizamos essere? Y tres, los participios irregulares, ¿sí? Vamos con eso. Bien, uno, ¿qué auxiliar debo utilizar? Cuando yo pienso en qué auxiliar debo utilizar, primero acá les hice un pequeñito resumen que dice cuándo uso essere, cuándo avere. Essere, complemento de motu luogo y cose personales, es como una regla memotécnica, ¿sí? Es complemento de movimiento al lugar o cosas personales como los reflexivos. Y avere es para todo el resto. Eso significa que ante la duda usarán avere y no essere, ¿sí? Acá. Empecemos con los GC Tips. El primero es qué auxiliar debo utilizar. Como les digo, ante la duda utilizan el avere, que es el más probable. El 80% de los verbos casi irán con el auxiliar avere. Son los famosos transitivos, que ahora después les explico, no se preocupen. Y es más sencillo comprender cuándo usar la minoría y de ahí parten, ¿sí? La minoría son los intransitivos, que van con essere. Para esto deben hacerse tres preguntas. Ese es mi GC tip. ¿Se traslada? ¿Cae sobre mí u otro sujeto? ¿Cambia de estado? Bien, cuando yo me hago esas preguntas, ¿sí? Ahí sabré si utilizar essere o no. Los verbos intransitivos pertenecen a una de esas tres categorías, ¿sí? Esa es la manera de descubrirlo. Si se traslada del punto A al punto B, acá estamos en la nubecita, si cambia de estado o si son verbos reflexivos, que son los que solíamos ver con la rutina, que también se los grabé, ¿sí? No se preocupen porque ahí les doy un ejemplo de cada uno.
Entonces, primero que nada, acá también tienen, para los más avanzados, una ayudita a memoria. Recuerden que un transitivo tiene un objeto directo. Responde a la pregunta ¿qué? Y un intransitivo responde a la pregunta ¿quién? Es un objeto indirecto. Si yo digo comí una pizza, ¿qué comí? Una pizza. Ergo, comer va con avere. Ho mangiato una pizza. Bien, intransitivo responde a la pregunta ¿quién? Objeto indirecto. Entonces, sono andata al supermercado. ¿Quién? Yo. ¿Quién fue al supermercado? Yo. Entonces es essere. Sono andata. ¿Sí? Bien, vamos a desglosar todo lo que es las categorías de intransitivos. El A, acá, era traslado del punto A al punto B. Essere. Todo esto irá con essere. Bien, auxiliar essere. Verbos de traslado, ejemplos, sería ir, volver, regresar, salir, entrar, todo con mi cuerpo. Yo entro, salgo, voy del punto A al punto B. En italiano sería andare, tornare, ritornare, venire, uscire, entrare. Ad esempio, ¿no? Como ejemplo. Ejemplos de cambio de estado. Este es el ítem que más les cuesta, ¿sí? Un ejemplo es diventare. Diventare es un verbo que se utiliza mucho en italiano. Es llegar a ser, transformarse, también es ponerse, porque por ejemplo me puse colorado es con diventare. Pero un gran ejemplo de diventare como cambio de estado es cuando un niño dice quisiera ser médico o seré médico, ¿no? Entonces, cuando es niño va a crecer y va a ser médico, será médico. Entonces, diventerò médico, ¿no? Después diventare rosso, ponerse colorado, transformarse en algo. Una oruga se transforma en mariposa. Entonces un bruco è diventato una farfalla, ¿no? Bien, y cambios de estado, riuscire, rimanere, restare, nascere. Los ejemplos son lograr algo, permanecer, quedarse, nacer, morir, ahí estoy cambiando de estado, casarse, etc. Y después, como rutinarios, que sería como el cuidado personal o los que caen sobre la persona, serían despertarse, vestirse, peinarse, todos los que vimos con la rutina, los reflexivos van siempre con ese, ¿sí? Y otros verbos que podemos hacer reflexivos según corresponda. Hacer va con avere, porque si yo digo hago una pizza o hago lo que sea, la limpieza, ahí, ¿qué hago? La limpieza o una pizza. Entonces, ho fatto. Pero ¿qué pasa cuando el verbo hacer se hizo reflexivo? Y es hacerse, farsi. Bueno, farsi la barba, farsi male, ahí iría con essere. Por eso dice mi sono fatta male. O mi sono fatto la barba. ¿Sí? Bien. Y con avere irán los verbos restantes. Comer, dormir, trabajar, hablar, leer, estudiar, todo. Salvo que se muevan, cambie de estado o sean reflexivos. Ese es el primer problema a resolver. Entonces, pensándolo desde arriba, volvemos todo. Uno, ¿qué auxiliar debo utilizar? Bien, essere o avere. Essere lo utilizaré con traslado, cambios de estado, verbos reflexivos. Y acá tienen un ejemplo de cada uno. ¿Sí? Y tengamos en cuenta que todo esto que les expliqué acá, essere, de traslado, todo eso significa intransitivo. ¿Sí? Y transitivos son los restantes. Cuando responde qué, objeto directo es transitivo. Cuando responde quién, intransitivo. ¿Sí? Bien. Segundo ítem. ¿Qué sucede cuando yo utilizo el verbo essere? Bien, el verbo essere cambia con el género y el número. ¿Por qué? Porque cae sobre la persona. Eso es algo extraño porque en español no sucede. Yo digo voy al cine y no importa si soy femenino o masculino, voy al cine, punto. Ahora, en italiano cambia según género y número. Ergo, sono andata al cinema si soy nena o sono andato al cinema si soy varón. ¿Bien? Entonces, no termina aquí, se los puse a modo de gracia porque es una realidad. Cuando logran ver cuál auxiliar utilizar, luego deben tener en cuenta lo del género y el número, ¿sí? Como les decía, lei è andata si es nena o es è andato si es
nene. Y cambia singular plural también, ¿sí? Porque género es femenino masculino, nena, nene. Y número es uno o muchos, singular o plural. ¿Bien? Sono andata, sono andato, y si son muchas, sono andate, sono andati. Recuerden que la A se transforma en E y la O en I. Eso es siempre así. Bien. Y el tercer punto, problemático, son los participios irregulares. Lo que nos lleva primero a participios regulares. Como les contaba al comienzo, los participios regulares son sencillos dentro de todo porque ustedes con el GCTIP tocan, tapan el are, ere, ire y ponen lo correspondiente. Areato, ereuto, ireito. Si yo les digo partire, para que lo piensen, sacan el ire, ¿no? Y tienen que poner ito. Entonces, partito, etc. Ahora, ¿qué sucede cuando los verbos son irregulares? Hay que estudiarlos de memoria como en cualquier idioma. Por eso yo los hago leer siempre, por eso practicamos mucho, por eso escuchamos, vemos libros, películas, etcétera, porque como es de memoria, y a mí no me gusta que estudien como loros, ¿sí? Y antes de odiar y quejarse del italiano, recuerden que en todos los idiomas pasa y que si ustedes en español tienen que decir el participio en pasado de ir, es ido, ¿sí? Bien. La buena noticia de esta situación es la siguiente. Como el 80% van con avere, ¿sí? Si llega a ser que es un verbo regular que va con avere, es sencillo, como en los casos estos. O parlato, o ricevuto, o spedito, etc. El problema es que en italiano, como les digo siempre, no existe un verbo enteramente regular o irregular. Puede ser que sea regular en presente, irregular en pasado, regular en futuro. Entonces se hacen lío ustedes. Un verbo bastante regular sería parlare, que sería parlo o parlato, parlerò, avevo parlato. Pero después tenemos ejemplos como andare, que sería vado en presente, sono andato en pasado, andrò en futuro, sarò andato. Entonces ahí se complica. Acá les puse ejemplos, ¿sí? De participios irregulares. Hay verbos, como les decía, que tienen participios irregulares. Por ejemplo, prendere o preso, no es prenduto, ¿sí? Mettere o meso, leggere o letto. Acá les dejo algunos participios irregulares, se los iba a poner todos o varios, pero eran tantos que no creo que se mareen. Les voy a dar otro GC-tip para asociar y no estudiar de memoria. Así como vimos sinónimos y antónimos, y siempre les digo que si aprenden grande, aprendan pequeño para que se guarden en el mismo cajoncito cerebral, porque así tienen el 50 y el 50, hagan lo mismo con los verbos, si es posible. Por ejemplo, abrir, el contrario es cerrar. Entonces, aprire, aperto, ¿no? Y cerrar sería chiudere, chiuso. Aperto, chiuso. Pianto, riso. Accendere, que sería encender, spegnere, apagar. Acceso, spento. Nato, morto. ¿Sí? Y se los van aprendiendo así. Bien. Y acá les preparé. Por acá abajo tienen acá el futuro anterior, que viene después. Como un mapa conceptual. ¿Sí? Voy a ver si ahí lo centro. Bien. De todo lo que vimos hoy. Nosotros tenemos pasato próximo. Le pregunto al verbo, lo primero que debo hacer, le pregunto al verbo, ¿se mueve? ¿Cambia de estado? ¿Es reflexivo? Bien, si la respuesta es sí, porque por ejemplo, tomamos el verbo andare. ¿Se mueve? Sí, la verdad es que mi cuerpo va del punto A al punto B. Ok, sí. Entonces elijo essere. Tengan cuidado con algunos verbos, porque por ejemplo, caminare no es intransitivo, porque no cae sobre mí, cae sobre la caminata. ¿Sí? Ojo ahí. Algunos son más difíciles que otros. Yo siempre trato de decirles que piensen si la acción entra o sale, como que caminar, bailar y todo eso es como para afuera. ¿Sí? En cambio, ir no tienen otro remedio que ir con su cuerpo. Cuando no se sepa preguntar el objeto indirecto y todas esas cosas. Bien, igual es bastante de memoria también, ¿sí? Entonces, volvemos. Así lo digo todo de un tirón. El pasato próximo, le pregunto al verbo, ¿se mueve? ¿Cambia de estado? ¿Es reflexivo? En el caso de essere dijimos, en el caso de andare, que también essere igual va con essere. ¿Se mueve? Sí, listo, elijo essere. Y ahora me pregunto, respeten el género y número, ¿sí?
siempre con S. Pero me pregunto, ¿es regular o irregular? Si es regular, tapo, como hacemos siempre, are, ere, ire, le pongo ato, uto, ito, y le pongo en este el género y número. Si soy nena, si soy nene, si soy muchos, si soy un unicornio, entonces pongo ahí. Y después, si es irregular, uso el diccionario o lo aprendo de memoria, pero también respeta género y número. Porque eso lo va a respetar siempre, sin importar si es regular o no. Bien, por ejemplo, sono andato o andata es regular y va con esere, pero sono morto o sono morta es irregular, pero como también va con esere, cambia género y número. Ahora, volvemos hacia arriba, pasado próximo, me pregunto, el verbo, por ejemplo, es hacer. Entonces, ¿se mueve? No. ¿Cambia de estado? No, porque cae para afuera hacer, ¿no? ¿Es reflexivo? Tampoco. Si en el caso de que hacer justo era el reflexivo y es farsi, ahí sí. Pero como estamos haciendo hacer común, no. Ok, entonces uso avere, ¿verdad? Elijo avere, si es regular, ato, uto, ito, tapo, parlare, parlato, etcétera. Si es, y me queda o parlato, ricevuto, spedito. Si es irregular, ¿sí? Me queda, consulto con el diccionario, como siempre, porque si no me lo acuerdo, como fare es fatto, y lo dejo como está. O meso, o preso, o aperto. No cambia género y número, ¿sí?